El Cusco tenía la figura de un majestuoso puma que se recostaba sobre el lecho seco del antiquísimo lago Inquil. Su cabeza de piedra se apoyaba en la colina de los halcones y estaba formada por la fortaleza de Sacsayhuaman. Sus colmillos afilados en punta de lanza hacían el aguerrido relieve de la primera muralla de la plaza, y sus pupilas fulgurantes eran los torreones recubiertos con planchas de oro que brillaban al sol. Sobre su lomo gigantesco corre hasta hoy el Tuyumayu, llamado Río de Huesos porque mojaba las vértebras del dios, cuyas arpas afelpadas se cerraban sobre otro río milenario, el Sapi, raíz de manantiales. Su cola concluía en una calle que todavía conserva su viejo nombre, Pumacchupan, cola del puma. La ciudad misma era por esto un ídolo, y los habitantes del Tahuantinsuyo se arrodillaban antes de entrar a ella, saludándola con el corazón henchido de gozo. El solo hecho de haber estado ahí, menciona Garcilaso de la Vega, era algo tan extraordinario que si dos indios de igual condición se encontraban en uno de sus caminos, el que venía de Cusco era respetado y acatado como superior solo por haberla visto. La ciudad Puma, dice Manuel Chávez Bayón, fue un santuario del tiempo. Sus 12 barrios correspondían a los 12 meses y se contaban en el sentido de las agujas del reloj. Cada barrio tenía 3 calles principales y cada una equivalía a una semana de 10 días. La primera se llamaba Collana, la segunda Payan y la tercera Callao. Cada día estaba dedicada a un dios y por tanto había cerca de 365 huacas que regían la marcha del tiempo, gobernando los elementos y la vida de los hombres. Hacia el lado que apunta el norte de la ciudad de Cusco, en una planicie donde existe un montículo, se halla uno de los monumentos líticos más grandes y admirables del planeta. Se trata del magnífico y portentoso templo al dios del rayo en Sacsayhuaman, cuyo significado es sáciate halcón. Sin embargo, para otros autores, el nombre corresponde a una palabra muy parecida que es Sacsayhuma, que quiere decir cabeza llena de sabiduría o cabeza jaspeada o aserrada. Este sin duda se trataría del templo al rayo o Illapa, pues tiene la forma de zigzag. Es obvio que representan los rayos en el momento de la visualización luminosa, lo que podemos comprobar mediante vistas aéreas del lugar. En ellas vemos y reconocemos claramente la línea doble del zigzag que representan y forman los denominados baluartes, construidos con rocas ciclópeas de caliza, basalto y granito, dándole una majestuosidad sin comparación en el mundo en cuanto a su imponente belleza, monumentalidad y volumetría. Sacsayhuaman se halla a 1000 metros de la plaza y a una altura de 3580 metros sobre el nivel del mar. Su área es más o menos de 7,5 kilómetros de largo por 5 de ancho. En Sacsayhuaman, la colina de los halcones, el puma cusqueño apoya su cabeza de piedra. La gigantesca fortaleza cierra sobre la Chuquipampa o Pampa de la Lanza, su mandíbula armada de caninos hecha con bloques colosales, altos como cielos de granito, listos para cercenar universos. Sus dimensiones son grandiosas. Es una obra monumental que parece trabajada por dioses gigantes que doblaron sus espaldas para mover montañas. O fue tal vez la misma piedra que tuvo voluntad
voluntad para arrancarse del corazón de las canteras y caminar sobre ríos humanos, desafiando horizontes bajo medio siglo de lunas y soles imperiales? En esta epopeya de cíclopes minerales hubo alguna como Saycusca, la piedra cansada, que caminó 15 leguas desde Yucay y se agotó en media cuesta. Los españoles la dinamitaron para usar los bloques en sus casas e iglesias. Es una mole formidable que se sentó aplastando miles de hombres y dicen que lloró llanto de sangre, apenada por no llegar a su destino. Hay personas que creen que la fortaleza fue hecha por titanes que amasaron la piedra con sus manos en épocas muy lejanas, dueños quién sabe de qué secretos, porque no tuvieron con qué cortarlas ni labrarlas. Las peñas encajan unas en otras, de tal manera que en las junturas es imposible hundir la hoja de un cuchillo. Algunas son tan grandes que es difícil imaginar cómo las levantaron para colocarlas en los torreones donde se asientan como vigías eternos. El Inca Garcilaso señala a Pachacútec, el gran señor de reyes, como el autor de los planos de la obra que fue llevada a cabo por su hijo Inca Yupanqui. Fueron, según afirma, 50 años de gloria en que pusieron el hombro 200.000 guerreros a las órdenes de los arquitectos Acahuana Inca, Apu Hualparimachi, Inca Huaricanchi y Kayak Unchu. Sus nietos, dice Manuel Chávez Bayón, viven todavía. Son los arrogantes y fieros caneños que cuando se embriagan exclaman con orgullo: no kaikuka sacsayhuaman percacmi kaiku. 3 soberbias murallas de piedra que alcanzaban hasta 9 metros de altura por 5 de ancho defendían la fortaleza. En cada una había una puerta con una laja levadiza y se llamaban Tiopuncu, puerta de arena. La que daba a la explanada, la segunda Acahuanapuncu, en homenaje al más grande de los arquitectos, y la tercera Huiracochapuncu, consagrada al dios de la barba rubia. La fortaleza era enorme, como una ciudad, y para conocerla se necesitaba por lo menos una semana. Tenía subterráneos con tantas calles y callejas y tantas puertas que quienes entraban podían perderse, y dice el Inca Garcilaso que aún los más prácticos no osaban entrar sin guía. Los incas usaban estas galerías para ir hasta sus palacios y el Coricancha, entrando y saliendo sin ser vistos. Después del sitio de 1532, en que los españoles casi pierden el Cusco, trataron de desmantelar la plaza para que los indios no volvieran a usarla y al mismo tiempo olvidaran su grandeza. Las piedras mayores fueron llevadas para umbrales y portadas, y las piedras menores sirvieron para cimientos y paredes. Las casas solariegas, los monasterios y las iglesias se beneficiaron con la cantería de la colosal construcción que fue desmontada en poco tiempo. Conservó, sin embargo, la inmensa majestad de sus murallas que no pudieron ser movidas, y la cabeza del mítico puma emerge entre las ruinas con los colmillos desnudos y una luna milenaria todavía en sus fauces. Sacsayhuaman muestra el alto grado de complejidad arquitectónica de los pueblos andinos del Perú, monumento megalítico que ha sido comparado en complejidad con la Gran Pirámide de Keops en Egipto. Lo que proponemos a estas alturas es que la mayor parte de la fortaleza no es el trabajo de los incas, sino de una civilización antigua, avanzada, con sectores de diferentes construcciones correspondientes a periodos distanciados entre sí, posiblemente por miles de años. Uno de los primeros en hablar de Sacsayhuaman, que llegó al Perú en 1534, fue Pedro Sancho de la Hoz. Según la fuente indígena que consultó, el megalito fue realizado
realizado por el gran guerrero fundador de la ciudad misma, que fue mejorada por sus sucesores. Estas informaciones señalan que la fundación de Cusco, según la mitología inca, se remonta a los tiempos de Manco Cápac, a comienzos del siglo XI. Para Miguel Estete, cronista y fundador, fue el guerrero Huanalva quien reedificó la fortaleza. Aunque ya hemos revisado la visión de Garcilaso de la Vega sobre Sacsayhuamán, él mismo, en un punto, parece incrédulo sobre la construcción inca de la fortaleza. Cita en su libro: ni tenían hierro ni acero para cortar y labrar las piedras, ni máquinas ni instrumentos para traerlas, y que quizás la colosal edificación fuera producto del demonio. Prologuistas de crónicas actuales como Marcos Jiménez añaden importantes acápites sobre el complejo. Hoy ya se sabe y se tiene por cosa averiguada que las ciclopias y antiquísimas fábricas del Cusco se erigieron por gentes muy anteriores del Inca Yupanqui, aún a Manco Cápac, si por ventura este apareció por aquella comarca a principios del siglo XI. Para Clements Markham, los maravillosos trabajos ciclópeos son ciertamente construcciones de fecha más antigua y se les deberá asignar como Tiahuanaco a una época muy distante del imperio monolítico. Las murallas y las líneas exteriores del complejo deben ser atribuidas a una era megalítica. No existe algo de ese tipo que pueda compararse con ellas en parte alguna del mundo. El reconocido explorador Percy Fawcett indagó sobre el parque de Sacsayhuamán y encontró que, según tradiciones locales, Tiahuanaco fue construido de la misma manera que Sacsayhuamán y que gran parte del Cusco, por una raza que manejaba rocas ciclópeas y las esculpía hasta que encajaran unas con otras con tal precisión que fuera imposible introducir siquiera un cuchillo en las uniones carentes de pegamento. Al observar estas ruinas, no es difícil creer la leyenda de que fueron erigidas por gigantes. Ollantaytambo, Tiahuanaco y Sacsayhuamán son construcciones más antiguas a los incas. Las fuentes nativas de Fawcett hablaron que alguna vez hubo una gran civilización hacia el este, una raza que podía haber engendrado a los incas y ser incluso el misterioso pueblo que dejó esas ruinas y que luego reclamaron los primeros incas. Arquitectos, geólogos e historiadores actuales están de acuerdo con la posibilidad de que la fortaleza fue comenzada en tiempos preincaicos y luego ampliada y reforzada por la dinastía inca. Según el testimonio de un viejo príncipe inca dado al virrey Francisco de Toledo sobre la fortaleza, dijo que las ciclópeas murallas habían estado siempre allí, que su pueblo ni siquiera tenía tradición referente a quienes las hicieron y que siempre habían creído que fueron una labor de los dioses o que fueron ensambladas por algún tipo de magia. Hablar de estos detalles es un tabú en el Cusco. Luis Eduardo Valcárcel, antropólogo, padre de la corriente indigenista peruana, sentó las bases de la reivindicación del pueblo andino, e investigadores posteriores como Jean-Pierre Protzen y muchos más formaron una corriente poderosa donde se glorificó al imperio inca. Posiblemente es allí donde surjan con mayor importancia y auge las versiones incaicas sobre las construcciones megalíticas. Actualmente, la arqueología oficial ha abrazado esta corriente donde solo se aceptan teorías que no cuestionen este dogma. Por eso, los invitamos a ser libres y a descorrer juntos el velo de este misterio. ¿Cómo podríamos datar las mismas rocas? Tal vez sea la única manera de zanjar la discusión. José Carlos Mariátegui decía que el secreto de la cultura andina estaba guardado en las mismas piedras incas. Añadimos, ¿qué más grande secreto por develar que la verdadera antigüedad de la construcción?
Es posible que los constructores provengan de hace miles de años. ¿Cómo datar los megalitos? ¿Con qué método? Aún no existe un procedimiento seguro para ello. Nuestra ciencia es incipiente en este aspecto. La academia acepta la datación por asociación y sabemos lo dudoso que puede ser el resultado bajo esta fórmula. Por ejemplo, si fueron los incas los constructores de Sacsayhuaman, ¿cómo es posible que en 2007 encontraran restos de la cultura pre-inca Quilque en la fortaleza? ¿Fueron acaso ellos los constructores? Esto evidencia que así como los incas, muchas otras culturas se refugiaron al abrigo de sus murallas. Protzen afirmaba que la técnica para elaborar las murallas y recintos de Sacsayhuaman era muy simple. Las piedras eran obtenidas de los desplomes de las montañas y partiéndolas de las canteras mediante palanca y martillo por medio de percusión, le daban la forma deseada. Pulían las rocas para encajarlas y por el método ensayo-error constituían los monumentos. El traslado lo realizaban miles de cusqueños, aunque esta teoría cuadra perfectamente con algunas rocas donde se evidencia el martilleo en su superficie, no explica otras de tamaños imposibles y de acabados finísimos donde se evidencia vitrificación y modelado y pulido extraordinario, que aún no pueden ser explicados bajo esa única teoría y que más bien sugiere que los constructores poseían sierras de diamante para trabajar con suavidad la dureza extrema de la roca. Recordemos que en Sacsayhuaman vamos a encontrar arquitectura de diferentes épocas y estilos, formas que van desde las estructuras antediluvianas hasta las preincas e incaicas. No hay que olvidar que los españoles de la conquista, para construir la ciudad del Cusco, tal cual como la vemos, desmantelaron la ciudadela de Sacsayhuaman y dejaron el parque arqueológico precisamente con lo que no pudieron mover, lo megalítico. Ni siquiera ellos, que ya contaban con carretas, rueda, caballo e incluso andinos a su disposición, pudieron trasladar los inmensos bloques que, según la crónica, el más pequeño debía ser trasladado por carretas de 3 cuerpos y que aún así era una penosa tarea. Los megalitos son de altos tonelajes, algunos alcanzan las 300 toneladas. Tamaños y peso de ese tipo hoy en día solo pueden ser trasladados por grúas con ganchos especiales y gente experta en arquitectura y maquinaria pesada. Recordemos que las murallas ciclópeas no han sido talladas buscando formas regulares, sino cada una fue irregular, también grandes y de varios ángulos, de una dureza extrema, y por el tamaño y peso demuestran ser de una ingeniería imposible, aún para nosotros, y explicar estas colosales estructuras solo basados en el ensayo y error, por lo menos hace suponer que debieron pasar varios cientos de años para que logren el propósito deseado. Otro detalle que no podemos soslayar es que la piedra, por las temperaturas, suele encogerse o hincharse, y esto hubiese representado una gran dificultad, así que rápido y fácil no fue. Por tanto, es difícil creer que la construcción obedece a un solo inca. Además, tendríamos que desechar las crónicas que hablan sobre que algunas estructuras ya estaban allí. Sin embargo, otras teorías intentan resolver este desafío, diciendo que la materia prima o las rocas se encontraban allí y que los incas las pulieron in situ, pero basta darse una vuelta por el complejo para que encuentres que algunas de estas piedras megalíticas se encuentran sobre bases debidamente preparadas. Indudablemente, estas rocas no pertenecen a este lugar y fueron traídas desde canteras lejanas. Pero, ¿cómo podían trasladar semejantes tonelajes? La corriente dominante de la arqueología afirma que los incas usaban simples sogas y una gran cantidad de hombres, pero Garcilaso mismo cuenta la historia de la piedra que llora sangre. La tradición dice que traían la piedra 20.000 indios arrastrándola con grandes maromas. En una cuesta venció el peso de la peña y mató 3.000 o 4.000 indios, quienes la iban guiando. Queda demostrado que el transporte no era fácil ni sencillo y tampoco exitoso.
Es difícil afirmar que estas formas fueron cinceladas. Aquí se observa un espatulado, como si la roca hubiese sido barro y luego se hubiese endurecido. ¿La ablandaban? Esta es la prueba. Es imposible pensar que las encontraron así en la cantera. ¿Acaso las derretían con calor? Lo que es evidente es que no es producto de un tallado o cincelado. El trabajo que se observa es de una alta estética, fluidez y suavidad. Existen protuberancias y agujeros. Algunos investigadores han propuesto que estos servían para poder mover las rocas por medio de palancas. Sin embargo, estos agujeros no se encontraban en todas las piedras, por tanto debemos descartar esta idea. Entonces, la pregunta es, ¿cómo las movieron desde las canteras? Nuevamente, si revisamos las crónicas, ellas hablan del uso de terraplenes. Esto podría resolver la incógnita para las piedras de escaso peso, pero seguimos en el mismo punto muerto cuando queremos adaptar esta hipótesis a las rocas de gran tonelaje, mismas que los incas ya encontraron en el Sagrado Parque. Sigamos observando las rocas. Es indudable que parecen vitrificadas, como si se hubiese utilizado calor en ellas, e incluso en algunas se aprecia que hubiesen sido derretidas. ¿Pero qué dice la ciencia al respecto de esta observación? Según Gabor Joseph Kish, en su libro El misterio de Sacsayhuaman, afirma que en el año 2012 el INC realizó experimentos químicos a las rocas de las canteras de Sacsayhuaman y las piedras de las murallas del Parque Arqueológico, con el apoyo del Instituto de Geofísica y Tectónica de Moscú, encontrando algo interesantísimo. Según la clasificación del método de procedimiento de polígonos de bloques, se determinó que las piedras que integran las murallas de Sacsayhuaman no son compactos, sino aglomerados. Esto quiere decir que el material empleado fue recogido en una cantera, posteriormente fue molido y usado para hacer una mezcla. Así se modelaron los bloques. Esto demuestra que las piedras no fueron jaladas, como dice la teoría oficialista. Las rocas se extraían y posteriormente eran procesadas químicamente. Un estudio dirigido en 2013 por Alexei Kruser de Kiev describió mayores detalles de un análisis micrográfico de las muestras. La piedra caliza requiere calor superior a los 1000 grados Celsius para ser transformada con agua o vapor de agua en pasta caliza, una especie de caliza hidráulica apagada que requería de una pulverización previa de la piedra. La blanca caliza hidráulica se endurece posteriormente para proveer una unión sin brechas en la superficie de los bloques. ¿Qué tipo de tecnología utilizaron para alcanzar estas temperaturas? ¿Hay alguna evidencia arqueológica que avale este descubrimiento? Lo veremos más adelante. Continuemos. Durante la construcción de la muralla se añadían en secuencia nuevos bloques, después de que los colocados previamente se hubieran solidificado. Las superficies de las uniones suelen mostrar un brillo como si hubieran sido pulidas debido a la presencia de sílice amorfo. Esta explicación es más convincente que la de Protzen. Sin embargo, no es la primera vez que se sugiere esta hipótesis. Ya Antonio Raimondi, en 1874, señaló que según sus observaciones se habría aplicado el modelado en los bloques de Ollantaytambo, fortaleza que se le atribuye también a los incas. Sin embargo, encontraremos más misterios en este recinto milenario, donde confluyeron varias civilizaciones y pasaron diversos arquitectos de lo imposible. Por ejemplo, tenemos la famosa Huaca Sabacurinca, identificada como un asiento, donde el Inca celebraba sus rituales. No dudamos que el Inca así lo hiciera. Sin embargo, dudamos que esto sea de manufactura reciente, y ya sabemos, como lo hemos demostrado y afirmado en anteriores documentales, que los incas encontraron ya hechos algunos prodigios arquitectónicos y que al no saber su verdadero origen y función, lo adaptaron a sus propias creencias y ritualidades. Tal es el caso de estas sagradas graderías.
Como un dato muy importante para señalar, debemos observar en el monumento la exacta precisión y el corte como de navaja en esta gradería. Si fuese un instrumento cortante con el que se realizó esto, indiscutiblemente fue una cuchilla o sierra, herramientas negadas a los incas. Sabacurinca está hecha con diorita volcánica dura de nivel de dureza 6 en la escala de Mohs. Las herramientas de bronce de los incas son grado 3. Este monumento es anacrónico y no pertenecía al inca. Es mucho más antiguo y realizado con tecnología no conocida de una cultura pre-inca. Es posible entonces que los incas, cuando llegaron al Cusco, supieran de la existencia de antiguas ruinas de una civilización extinta y las veneraron cual si fuesen huacas sagradas. Notemos el alto grado de erosión registrado en las paredes de las rocas de este sector, como si hubiesen sido víctimas de un antiguo cataclismo, calor extremo, lluvia ácida o de la erosión milenaria. Es posible entonces que las rocas del Cusco guarden diferentes edades y provengan de épocas muy distintas, remanentes de un pasado muy lejano. Está claro que las piedras son afectadas por el clima y son erosionadas en proporción directa con el paso del tiempo, basado simplemente en el grado de meteorización y erosión. ¿No es acaso lógico pensar que el esculpido de los afloramientos de piedra caliza es más antiguo, significativamente más antiguo que las estructuras típicas de los incas en el centro histórico de la ciudad del Cusco, por ejemplo?